Yo creo que ahí ya está grabada. Listo, ya comenzó a grabar, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces el tema de hoy es conducción. Lo primero que vamos a tratar, de acuerdo a lo que está definido en el libro guía, entonces serían las características hidráulicas de la conducción, eh, las características físicas y accesorios de una conducción forzada, que es una de las típicas que se recomienda para la línea de conducción. Se van a hablar de la especificación de la línea de conducción, se hablan luego de los anclajes, de las zanjas, del golpe de ariete, que puede ocurrir por ejemplo, en cierres repentinos de válvulas que pueden dañar la tubería. ¿Listo? Entonces tienen que tener en cuenta unas sobrepresiones que no afecten la capacidad de tubería. Y finalmente un ejemplo de diseño, tal como está en el libro. Bueno, el transporte de agua puede ser libre o a presión, ¿cierto? Puede transportarse agua cruda o tratada. La conducción que transporta agua tratada, ¿cierto? Y la adducción, agua no tratada o agua cruda. ¿Listo? Este es un capítulo relacionado con la conducción entre un desarenador y el tanque de almacenamiento. ¿Listo? Usualmente esa conducción se hace a presión siempre que las condiciones topográficas lo permiten. ¿Sí? Este capítulo se va a analizar conducción de un desarenador y un tanque de almacenamiento, esa conducción, ¿sí? Y la PETAP eh, no se analiza porque es de otro curso que está relacionado con diseño de plantas de tratamiento de agua potable. Entonces, se analiza el desarenador, que es un pretratamiento en sí de la PETAP. Bueno, la conducción se considera como un transporte a presión. Una conducción a presión es más corta que un flujo libre, pues no necesita pendiente. Eh, el trazado de la tubería, hay que tener en cuenta la línea piezométrica, como ahorita vamos a ver. Y para ello, según la topografía, existen algunos esquemas o varios esquemas que permiten configurar la línea de conducción. Estos son los que están aquí. Algunos ejemplos. Esta conducción forzada es el que se recomienda, que es el caso donde la tubería en un punto está por debajo de la línea piezométrica. Ahorita lo vemos. Luego este de lámina de agua coincidente con la línea piezométrica y finalmente eh, cuando la tubería está por encima del plano estático de presión absoluta. Listo, estos cinco se muestran aquí de manera somera. El primero es cuando la tubería está por debajo de la línea piezométrica. Resulta que este es el desarenador, incluso puede ser, pueden verlo como una planta y esto un tanque, por decirlo así. Esta línea que conduce los dos niveles de agua es la piezométrica. Entonces la tubería, si las condiciones topográficas los permiten, que están por debajo de esa línea, ¿cierto? Esta tubería está por debajo. Entonces, en ese caso, esa es la que se llama conducción forzada, ¿vale? Entonces, en este es la condición que se quiere, ¿cierto? Y hay que instalar algunos dispositivos, ¿cierto? O accesorios especiales en ciertos puntos. Por ejemplo, en los puntos bajos se van a tender a acumular sedimentos. Hay que tener válvulas de purga que eliminen esos sedimentos. Y en los puntos altos, expulsar el aire, ¿cierto? Entonces, como tiende a llenarse de aire en los puntos altos, entonces hay ventosas que permiten expulsar ese aire. ¿Listo? Esta es otro esquema, que la lámina de agua coincida con esta misma línea estática.
O sea, ahí solamente hay una línea porque tanto la lámina de agua como la piezométrica coinciden, ¿cierto? Entonces es un diseño que es similar al de la condición, de la opción a gravedad, como el que hicimos. Cuando la línea piezométrica está, bueno, cuando la tubería, entonces la tubería esta azul más oscurita está por encima de esta línea piezométrica, entonces, por ejemplo, en el punto, entre el punto A y el punto B de la tubería está por encima, y ahí se generan presiones negativas, ¿cierto? Entonces entre A y B, pues no se va, son presiones negativas, ¿cierto? Bueno, cuando la tubería también está por encima del plano estático, este es el estático sería este. Y el nivel de agua, perdón, la tubería, y por ende el nivel de agua en la tubería está por encima de, de este plano estático que está aquí, ¿cierto? Bueno, eso puede funcionar como eh, un sifón, ¿sí? Este es cuando es por encima a la presión absoluta. Entonces, esta es la presión manométrica y a esa presión manométrica se le suma la atmosférica. Entonces, la tubería aún así está por encima de esa presión absoluta. ¿Listo? Entonces, ahí se va a necesitar un bombeo. ¿Listo? Bueno, el trazado y profundidad de la tubería. Eh, lo mejor o lo recomendado es que en lo posible se extienda en terrenos públicos, donde no haya que pedir permiso o comprar terrenos. Y cuando ya deba pasar por un terreno privado, hay que establecer pues servidumbres. ¿Listo? Eh, hay que analizar varias alternativas de trazado. Entonces, si es una sola tubería o dos tuberías con diferentes diámetros, o tres tuberías. ¿Listo? Eh, por seguridad, ese trazado de esa línea de conducción debe tener en cuenta las zonas de deslizamiento, las inundaciones, el alto nivel freático y que se conozca también el nivel de amenaza sísmica para dar seguridad de que la tubería no se va a afectar por ese tipo de procesos que... ¿Listo? Bueno, si la tubería trabaja a presión, se recomienda que esté por debajo de la línea piezométrica, como por ejemplo, eso es lo que es una conducción forzada. Se aconseja 2 metros de distancia entre la clave de la tubería y la línea piezométrica. Entonces, de lo que vimos aquí, como mínimo, entre esta línea piezométrica, esto acá no me dejamos a borrar aquí, borrar, o sea, la distancia mínima ahí debe ser de 2 metros. Entonces, la línea roja es la línea piezométrica y la negra es la línea pues, de la tubería. Entonces, debe haber como mínimo 2 metros. Eh, bueno, se recomienda una tubería enterrada que oscila entre 60 centímetros y 1 metro, ¿cierto? Dependiendo pues eh, del tipo de suelo, del uso de suelo, ¿cierto? De la carga que se le esté ejerciendo sobre el suelo que vaya a afectar la resistencia a la tubería. ¿Listo? Bueno, las válvulas de purga, que eso lo mencioné, que como en las zonas bajas tienden a depositar sedimentos, entonces se deben instalar esas válvulas de purga de tal forma que eviten o permitan la limpieza de esas tuberías, de esos lodos que están sedimentados en los puntos bajos de la conducción. Bueno, cuando la presión necesitaría una estructura de disipación de la energía. ¿Listo? Bueno, los diámetros de la tubería de purga, de la válvula de purga,
Entonces va a depender de los diámetros de la tubería de la conducción. Por ejemplo, si está entre 10, de 3 a 10 pulgadas, se va a hacer un tamaño de 2 pulgadas el diámetro de la válvula de purga. Si es de 16 a 20 pulgadas el tubo de conducción, puede ser una válvula de purga de 4 pulgadas. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, se puede colocar una derivación en el punto bajo de tal forma que esta válvula se abra para drenar esos sedimentos que están ahí depositados, esos lodos. ¿Listo? Una válvula de purga, por ejemplo. Las ventosas pueden tener dos funciones: expulsar o admitir aire. Pueden ser también de funcionamiento automático. Se ubican en los puntos abiertos siempre que la presión en dicho punto o que sea menor a la presión atmosférica. Tiene varias funciones: expulsar el aire dentro de la tubería durante su llenado, expulsar el aire que tiende a acumularse en los puntos altos, o admitir aire en el caso de que la operación de la válvula de purga genere presiones negativas en la tubería. ¿Listo? Entonces, como criterio general, si es una válvula de ventosa de acción simple, solamente expulsión de aire, el diámetro de esa válvula es una 12ª parte del diámetro de la tubería principal. Y si tiene doble acción, expulsión y admisión, entonces puede estar hasta 1/8 del diámetro de la tubería principal. Entonces, el diámetro de la ventosa para tuberías menores para tuberías de 4 pulgadas o menos es de 2. O sea, si tienes una tubería de 4 pulgadas, se le debería colocar una ventosa de 2 pulgadas como mínimo. Y para tuberías mayores de 4 pulgadas, el diámetro mínimo es de 3 pulgadas, no puede ser menor de 3 pulgadas. ¿Listo? Bueno, antes de la ventosa se recomienda que haya una válvula de corte, ¿cierto? De tal forma que cuando la ventosa presente problemas o haya que hacerle mantenimiento, se pueda cerrar, aislar la ventosa, y una vez que se aísle, por ejemplo, acá puede haber una válvula, vamos a hacerlo aquí, que la cerramos, y debe haber un paso directo, por ejemplo acá, que cuando se cierre la ventosa, el servicio no se suspenda, sino que pueda pasarse directamente en el momento de la reparación de la ventosa, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, las válvulas de control o de corte son las que regulan, digamos, el flujo. Como mínimo se recomienda que se instalen al inicio y al final de la conducción con diámetro igual al de la tubería. En acueductos grandes, la ubicación entre válvulas de corte o de control sean cada 1000 metros como máximo, ¿cierto? Y el diámetro de esa válvula de corte puede ser 20 veces, puede estar 20% menos de tamaño que la tubería donde se va a instalar esa válvula de corte. ¿Listo? Hay que evaluar también la cavitación para evitar que cuando hay pérdidas grandes de presión, el agua no genere burbujeo. ¿Listo? Usualmente hay válvulas, la de compuerta, que el costo y cierre es relativamente seguro. Y para diámetros grandes, las válvulas de mariposa son las que se prefieren. ¿Listo? Porque son económicas, seguras y fáciles de operar. Las conducciones forzadas, hay materiales de tuberías que se emplean, por ejemplo, PVC, hierro, entre otras. Pero para seleccionar esas tuberías hay que considerar ciertos factores, ¿cierto? La vida útil, del agua,
o propiedades, la facilidad del transporte de esa tubería, características hidráulicas del funcionamiento para lo que se necesite, resistencia incluso también. Lo que se necesite se puede seleccionar la tubería o el material. Bueno, los materiales más comunes de tuberías a presión son el hierro, el acero, el concreto, el plástico o PVC, por ejemplo. Y este aspecto cemento, aunque ya creo que están regulados, que no las están produciendo o comercializando en el territorio por su efecto cancerígeno, ¿cierto? Ella tiene efectos en la salud. Preguntas, muchachos, ¿sí me están escuchando bien? Sí. Sí. Listo, ok. Gracias. Bueno, los materiales de las tuberías forzadas y sus presiones de trabajo, pues va a depender de, primero, el fabricante y su material. Por ejemplo, en esta tabla 10.2 del libro, guía, esta de Beto Cemento, marca Ternit. Entonces, ella establece que para ese mismo material hay varias clases de tuberías. Y, por ejemplo, la de clase 30, si es Ternit de Beto Cemento, la presión de trabajo máxima es de 15 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es lo máximo que puede resolver en términos de presión. Y los diámetros los diámetros comerciales de esa clase de tubería oscilan de 2 a 24 pulgadas. Para 20, por ejemplo, la presión máxima de servicio es 10 kilogramos por centímetros cuadrados y está desde 4 a 24 pulgadas. Y esta relación diámetro-espesor, RD, para tuberías de PVC PATCO, bueno, les recomiendo que esto eso es del libro, pero hay que actualizar o consultar directamente los catálogos del fabricante. Entonces, para la RD, relación diámetro-espesor, de 21, la presión de trabajo es 14.06 y la serie de diámetros comercialmente disponibles para esa clase 21 es de 2 a 12 pulgadas. ¿Listo? Entonces, eso oscila. Ahí es donde pueden, por ejemplo, puedes tener diámetros del mismo material de PVC, por ejemplo, 2, acá dejo otro 2, pero pueden tener otras clases de tuberías. Unas pueden ser más gruesas que otras, ¿cierto? Entonces, o pueden tener mayor resistencia y eso hace que sea mejor para que eviten los efectos que pueden tener los fenómenos de sobrepresión, golpe de ariete, sobre la tubería que tienden a romperla. ¿Listo? Entonces, entre más resistencia tenga la tubería, más presión que pueda soportar, es mejor. Esté por encima de la máxima de trabajo en la tubería, como estas que están aquí, estas presiones que están por encima. Entonces hay que plantear soluciones, como por ejemplo modificar el trazado de la tubería. El elemento, también puede cambiarse la clase de tubería, seleccionar un material, o de ese material seleccionar una clase que permita tener presiones de trabajo más grandes. Lo otro también que pueden hacer es construir cámaras de quiebre de presión. Y esas cámaras de quiebre de presión, ¿cierto?, modifican la línea presiométrica porque reducen la presión reducen la presión en los puntos críticos. Entonces, por ejemplo, aquí, una cámara de quiebre de presión en el punto B también. Y la línea estática inicialmente es esta. Pero gracias a esas cámaras, la línea va siendo más pequeñita. O sea, va a mitigar esos efectos de las presiones. ¿Listo? Reducen las presiones como tal y reducen por ende
el exceso, o sea, que no haya acceso, evita que no haya exceso de presiones en la tubería. Entonces, una cámara de quiebre en varios cortes en planta, tiene una entrada, una salida, ¿cierto? Unas alturas, unas pendientes, una, eh, una válvula pues, de salida para lavado, ¿cierto? Eh, el caudal y periodo de diseño, bueno, eso según la literatura, el periodo de diseño va de 15 a 30 años según el proyecto, pero a pesar de que eso lo menciona la literatura, le recuerdo este artículo 40 de la resolución 0330, que el periodo de diseño va a ser 25 años para todo el acueducto de alcantarillado y aseo. Hay que trabajar con 25 años. ¿Listo? El caudal de diseño, aunque la literatura diga que dependa del tanque o no, se diseña la conducción, según la resolución 0330, con QMD mayúscula, que es caudal máximo diario. ¿Listo? Ese sería eh, el caudal de diseño y el periodo de diseño. Entonces, caudal de diseño es caudal máximo diario y periodo de diseño es 25 años. Entonces, la presión del diseño de su trazado, de esa conducción, tiene que ser menor que la presión del servicio de la tubería. Es decir, menor de lo que la tubería puede soportar para que la tubería eh, pueda ejercer cierta resistencia a no dañarse. ¿Listo? Y eso pues hay que cumplir. Si la presión de diseño de nuestro sistema, del sistema, es mayor que la del servicio de la tubería no va a soportar esa presión, así por lógica. Y la presión de diseño pues, es función de la presión máxima estática, es decir, la diferencia de altura máxima, más lo del golpe de ariete. Y se multiplica por un factor de 1.3 o el 30% de más. Pero en el inicio del diseño se conoce la velocidad, entonces no se puede conocer el golpe de ariete. Entonces, ¿qué se hace? Primero que se selecciona una clase de tubería, ¿cierto? La clase, una tubería PVC-RD tal, por ejemplo. Luego se calcula la presión de diseño como la diferencia de altura estática entre los dos, entre el suministro y llegada, suministro y el depósito que recibe el agua, y se multiplica por 1.3. Luego se verifica que el golpe de ariete, o sea, la sobrepresión que se estima por golpe de ariete con las ecuaciones no sobrepase P estática máxima, incluso no es P estática máxima, sino la presión del servicio de la tubería. Eso es lo que nos interesa, que la tubería soporte la presión. ¿Listo? Bueno, esto es algo ya de hidráulica básica y de mecánica de fluidos. Diseño hidráulico de la tubería, pues recuerden de Reynolds. Reynolds es 4 veces la velocidad por radio hidráulico sobre la viscosidad cinemática, ¿cierto? Eh, Esto aplica para tuberías y canales. Entonces, radio hidráulico, recuerden que es área mojada sobre perímetro mojado. Si nosotros reemplazáramos para tubos circulares totalmente llenos, el área es pi diámetro al cuadrado sobre 4 y el perímetro es pi por d. Entonces, si nosotros hiciéramos esa relación, área pi diámetro al cuadrado sobre 4 sobre pi por d, me queda de 4. Si nosotros reemplazamos el radio hidráulico para un tubo lleno, aquí me queda esta ecuación. Reynolds igual a velocidad por diámetro sobre viscosidad cinética. Y viscosidad cinématica es una propiedad de los fluidos que depende básicamente de la temperatura. Eh, Esa viscosidad cinemática que a ver pequeñita lo vamos a trabajar, porque las redes realmente son con tuberías y los conductos son con tubos. Cuando el Reynolds es menor que 2200 es laminar, cuando es mayor que 4500
Y cuando trata de 2200 y 4500 el flujo crítico. Entonces, en la ingeniería ambiental a nosotros nos interesa mucho el laminar y el turbo, porque son flujos estables, ¿cierto? No puede predecir qué es lo que ocurre o cómo se va a comportar. Pero el de transición o el crítico no tiene, digamos, no es fácil de determinar, no es estable. Entonces, cuando es menor que 2200 es laminar, quiere decir que el flujo de agua, la lámina de agua, se comporta como unas barajas, ¿cierto? No se mezclan entre ellas, se comporta como unas líneas rectas, teóricamente. Y eso es beneficioso para que, porque cuando es laminar, quiere que las velocidades del flujo son pequeñas, ¿cierto? Y por lo tanto, el arrastre de las partículas va a ser menor. Y como no hay tanto arrastre de partículas, van a tender a sedimentarse. Y eso es lo que ocurre en los sedimentadores, en los desarenadores, ¿cierto? Es en flujos laminares. Ya, ustedes vieron en planta de agua potable, las canaletas parciales, los vertederos, todo lo que genere turbulencia, de tal forma que ahí se aplica el cobre. ¿Preguntas, muchachos? ¿No? Listo, bueno. Entonces vamos por ahí, estamos verificando. Lo que habíamos dicho de la viscosidad cinemática como Reynolds es función de esta viscosidad cinemática. Esa se puede consultar en las tablas, por ejemplo en esta. Deme un segundito, muchachos, que me están llamando de coordinación, por favor. Buenas tardes, Jessica. Jessica, ¿cómo vas? Bien, bien, bien. ¿Cómo te va? Bien. Ok.
Listo, está bien. Ya acabo de llegar, qué pena con ustedes. Me estaban llamando de coordinación para precisamente lo de las prácticas. ¿Me escuchan? Jamie, Aldair, Sí, Karen, profe. Kathleen. Sí, ¿Sí? dale. Listo. Sí, profe. Sí, Vale, profe. vale, muchas gracias por confirmar. Vale, Sí, entonces quedamos profe, por lo estoy aquí. escuchando. Ok, muchísimas gracias. Estamos entonces, ¿qué es la viscosidad cinemática? Tal como ustedes vieron en mecánica de fluidos, Reynolds depende de la viscosidad. Entonces, este es para el agua. En cualquier libro de mecánica de fluidos, incluso en química o en física, van a encontrar propiedades del fluido a diferentes temperaturas. Esto es una presión más o menos atmósfera, una presión estándar. Entonces, a 20 grados Celsius, la viscosidad cinemática es 1.02 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Pueden leer densidad. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto al agua, para otros líquidos va a cambiar. ¿Listo? Y como tal, ya el diseño de los sistemas pues va a depender, o se termina con base en la ecuación general de la energía, que es la extensión de la de Bernoulli, donde se incluyen ganancias y pérdidas de energía. Entonces, estos tres términos, carga de presión, velocidad y elevación, son iguales, ¿cierto? Y esta HA, que esto ya en general es cuando eh, el fluido gana energía o se le somete energía al fluido, como por ejemplo las bombas, ¿cierto? Las bombas le dan energía al fluido. Estas son pérdidas por fricción, pérdidas menores o por accesorios o localizadas, como lo llaman. Y esta HR, que usualmente no lo consideramos en muchos problemas, pero esta tiene que ver con la energía que se le retira al fluido debido a dispositivos mecánicos como motores y turbinas. Porque los motores lo que hacen es que le extraen la energía hidráulica del fluido para desarrollar un trabajo. Listo, le retiran energía al fluido, en cambio la bomba le da energía al fluido. Listo, este no lo usamos en algunos problemas, por ejemplo, cuando no tenemos bombas, en el puesto de alcantarillado no hay, en los convencionales no hay motores ni nada de eso, ¿cierto? Pero pueden haber bombas, en bombas sí, este término es muy importante, que sería la energía que requeriría suministrar la bomba al fluido para que el agua se impulse a una cota más alta y se venzan las pérdidas. Ese es el problema que está relacionado con la potencia de la bomba. Entonces, las estimaciones que hay que hacer es calcular HF. Esta HF se calcula como un factor de fricción por longitud sobre diámetro. Factor de fricción, longitud, diámetro, velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esta es la ecuación de Darcy-Weisbach, que ustedes ya han visto. Y uno de los problemas aquí es el F, ¿cierto? Entonces, el primer problema es con el F, que depende del tipo de flujo, si es laminar o turbulento. Y en función de eso se determina el factor de fricción. Y la velocidad, hay problemas que la velocidad no se conoce. Entonces hay que suponer ciertas condiciones, calcular velocidad, Reynolds, todo eso, y luego hacer un proceso iterativo con toda la ecuación de la energía. ¿Listo? Entonces, cuando es laminar, el factor de fricción se estima como 64 sobre Reynolds. Cuando es laminar, es decir, cuando el Reynolds es menor a ¿cuánto? A 2000, ¿qué? 2200. Acá está. Reynolds es menor de 2200 para tubos circulares totalmente llenos. Es un número adimensional, cabe resaltar, el Reynolds. Y este factor de fricción, cuando es turbulento, el F, se puede utilizar la ecuación esta empírica de Swan, ¿cierto?
Es simplemente conocer rugosidad relativa, diámetro sobre rugosidad. Y Reynolds, pueden calcular F. ¿Listo? Cuando el Reynolds es mayor que 4500. Reynolds mayor a 4500 si no estoy mal. Sí, mayor a 4500. ¿Cierto? Cuando el Reynolds es mayor que 4500, calculan F de esta ecuación empírica que es válida, o pueden utilizar esta de Colebrook-White, ¿cierto? Que en este caso pueden conocer la rugosidad relativa, perdón, la rugosidad, el diámetro, y rugosidad sobre diámetro, rugosidad relativa. Reynolds pues, y el F, si ustedes tuviesen nada más F en cuenta, F no se puede despejar, tienen que hacer un método numérico para solucionar eso, método iterativo para solucionar eso, ¿cierto? Y esa rugosidad, que es K sub S, resulta que las tuberías ¿cierto? Ustedes la analizan microscópicamente, ellas no son del todo lisas, ellas van a tener unas irregularidades en sus paredes, y esas irregularidades tienen unos espesor, y el espesor promedio de esas irregularidades, ese espesor promedio, que se conoce lo que se conoce como K sub S, rugosidad absoluta, o épsilon, en otros libros, dependiendo de los libros, le llaman o K sub S o épsilon. ¿Listo? Esto requiere de métodos numéricos, como les he mencionado, que pueden ser programados en computador, ¿cierto? Ya por lo menos, como ya tenemos muchos métodos disponibles, numéricos y computadores que resuelven muchos problemas, ya es fácil el problema para el cálculo del factor de fricción y por ende de las pérdidas. Bueno, el diagrama de Moody, ustedes se recuerdan, ¿cierto? ¿Sí recuerdan del diagrama de Moody o no? Eso lo vieron en mecánica de fluidos para hallar F. ¿Listo? Acá está el diagramita de Moody. Entonces simplemente es, por ejemplo, ustedes en el eje X está el número Reynolds y acá está la rugosidad relativa. De hecho, acá la rugosidad absoluta está como E pequeñita. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen un Reynolds, por ejemplo, de 2 por 10 a la 6. Entonces, ustedes tiran una línea recta en 2 por 10 a la 6. Sería 10 a la 6 y este es 2 por 10 a la 6. Y la rugosidad relativa que es 0.0004, por aquí más o menos. Vamos a ponerle que sea por ahí. Entonces, yo voy, sigo. Me encontré. Ahí se me pasó la línea, pero la idea es seguir la curva que es más próxima, que sería esta que estoy siguiendo. Y donde se intersecta con la línea vertical, voy hasta acá. Y acá mi F puede ser 0.11, 12, 13, 14. 0.012. Ese sería el valor de F que ustedes si utilizarían el diagrama de Moore. Pero esto es K sub S sobre D por rugosidad relativa, que es rugosidad absoluta K sub S sobre D. ¿Cierto? Que puede ser también E sobre D, dependiendo del libro. Esa es la misma relación. Pero también lo pueden expresar en lo inverso. D sobre E. Diámetro sobre rugosidad, que es como por ejemplo el que está acá en el libro de Mott, que por ello estos números de aquí son más grandes que los que están aquí. O sea, a mí por lo menos me gusta más este que es más grandecito, que es la relación de D sobre E, pero ambos diagramas son lo mismo. Sí, son los mismos. Es de lo mismo extraído a partir de pruebas experimentales, ¿cierto? Eso se hizo a través de ensayos de laboratorio en los que permite establecer ese tipo de análisis, ¿cierto? Para hallar F. Esa rugosidad absoluta, que puede ser o K sub S, en otros libros lo encuentran así o así, pero hace referencia a la misma rugosidad. Esto depende del tipo de material. Por ejemplo, para PVC 0.0015 milímetros. Asbesto cemento 0.03 milímetros. Acero, hierro, hierro dúctil, como que los más típicos usados, tienen ya su espesor, ¿cierto? Entonces,
La PVC se prefiere porque pues, es uno de los más lisos, ¿cierto? Eso quiere decir que hay menos fricción, menos pérdidas y el flujo se transporta eh, mucho mejor, ¿cierto? Y va a tener más capacidad de transporte del fluido y menos pérdida. Eso se traduce en eso. ¿Listo? Entonces, por ello, los tubos que están ahora se prefieren lisos en lo posible. ¿Listo? Esta ecuación de Colebrook-White, Darcy-Weisbach se define, esta ecuación larga que es la combinación entre Colebrook-White, que es el del factor de fricción, que es esta ecuación, se compara con la de Darcy-Weisbach de pérdidas y se obtiene esta ecuación. ¿Listo? Velocidad en función del diámetro y de las pérdidas por presión. Entonces, esta es una ecuación base para solución de los... puede emplearse para varios tipos de problemas. Hay 4 tipos de problemas. Ahí les recomiendo el texto de hidráulica de Saldarriaga. Él le explica muy bien, por ejemplo, el problema relacionado con comprobación de diseño, que simplemente es de un sistema existente, mirar cuál es el caudal que está circulando por ese sistema. Pueden calcular la potencia requerida, bien sea por una bomba o por diferencia de alturas entre dos depósitos. El diseño como tal de la tubería, que es encontrar el diámetro. Y el otro es los problemas relacionados con la calibración de tuberías, que básicamente está relacionado con la rugosidad. Encontrar las rugosidades a la cual el sistema quede calibrado. ¿Listo? Es decir, que los valores medidos sean similares a los calculados o con un error muy pequeño. ¿Listo? Cabe resaltar que en los diseños ustedes tienen un diámetro nominal que está como diámetro comercial 8 pulgadas, pero 8 pulgadas no hay que ir al catálogo y leer el diámetro interno, que es lo que por donde va a pasar el flujo, es donde está el diámetro interno. Acá, este diámetro interno es el que interesa, no me interesa este, me interesa este que es el irreal, que es el que me transporta por donde circula el agua, y eso está en las tablas de los fabricantes. Listo, bueno, la ecuación de Hansen y William fue descrita, fue deducida por esos mismos autores en el año en el 33, porque era fácil, o bueno, no se contaba en la época con equipos de cómputo poderosos como los de ahora, y el F como tal, como había que iterarlo, y era hacer digamos, 1000 tramos, 20 tramos, 50 tramos, era muy complejo, requeriría muchos cálculos, incluso manuales. Entonces, por ello, se encontró esta ecuación más simple, que es la que la de Hassen-William. C, que es un coeficiente de Hassen-William, caudal, Q, de diámetro, pérdida o pendiente de pérdida de energía, ¿cierto? Que es una pendiente, que es una H en una elevación sobre una distancia. Tiene unas limitaciones importantes, que es para tuberías con diámetros mayores a 2 pulgadas y menores que 6 pies. La velocidad del flujo no debe ser de los 3 metros por segundo, o si no pierde precisión. Es elaborada para agua a 16 grados Celsius. Entonces, temperaturas muy altas o muy bajas van a generar cierto ruido. ¿Listo? Bueno, el coeficiente de Hansen y William depende, como lo he mencionado anteriormente, de un C. Este C es un coeficiente dimensional que es de ajuste para los materiales. Entonces, para diferentes materiales,
para diferentes materiales, por ejemplo, hierro fundido, el C130. A menor valor, el caudal va a reducirse, porque va a tener más pérdidas el sistema, más pérdidas de energía, y por lo tanto, el caudal se va a restringir. ¿Listo? Entonces, a medida que la tubería primero no tiene casi, tiene una rugosidad asociada, un coeficiente constante, no va a variar, es una tubería, pues, el, el, el C va a estar bien, pero a medida del tiempo puede haber, por ejemplo, incrustaciones, entonces se va a incrustar material aquí, o puede también pasar que puede haber corrosión, la tubería puede corroerse, y eso le modifica de alguna manera el coeficiente. Entonces, se recomienda, en algunos problemas de hecho te dan un valor del C de diseño. O sea, por ejemplo, para PVC es 150, cuando es nuevo. Muchas veces te recomiendan que trabajes con un C de diseño de 140. Teniendo en cuenta pues el efecto de que la tubería va a modificarse eso, va a perder sus condiciones originales de su rugosidad, por ejemplo, ¿cierto? Su espesor y sus elementos geométricos de la tubería propiamente, eso va a afectar el coeficiente de Hazen y Williams. ¿Listo? Importante el concepto de la pérdida de carga unitaria, esto que se conoce como J, ¿cierto? Pérdida de carga, acá lo podemos ver, la pérdida de carga que va a ser en este sistema a gravedad, entonces va a ser H, que es la carga máxima disponible. Si ustedes aplican Bernoulli, las pérdidas va a ser igual a la altura estática entre este punto 1 y este punto 2, punto 1 y punto 2, ¿cierto? Entonces, esa carga disponible sobre la longitud total, ¿cuánto se está perdiendo por cada metro de longitud? ¿Listo? Entonces, acá va a haber una L2 y hay una L3. Es decir, que el total es L1 más L2 más L3. ¿Cierto? Que es el numerador H, que simplemente que va a ser esta diferencia. ¿Cierto? Si este es un nivel de referencia, yo coloco acá un nivel de referencia, H va a ser igual a N1 menos N2. ¿Sí o no? Nivel 1 que es el nivel 2. Entonces, esa H es N1 menos N2. Y L total es longitud 1 más longitud 2 más longitud 3. ¿Cierto? Entonces, acá lo que dice es que la diferencia de nivel debe igual a la pérdida de energía. Esta diferencia de nivel debe ser igual a la pérdida de energía. A mayor desnivel, es decir, a un H más grande, va a haber menor diámetro. O sea, el diámetro, pues la tubería va a tener más capacidad de transportar caudal y por lo tanto el diámetro va a ser más pequeño y la conducción puede resultar más barata. ¿Listo? Entonces eso. ¿Listo? Entonces en el diseño, a veces el diseño, pues el diámetro que ustedes encuentran no coincide con el diámetro comercial o el diámetro interno comercial. Entonces, en ese caso, lo que se pueden plantear dos soluciones. Lo primero es tomar un diámetro comercial superior. Por ejemplo, el diámetro te dio 5.2 pulgadas, por dar un ejemplo. El diámetro que necesitas para el sistema, tú te vas al de 6 pulgadas
y con ese hace el análisis. Obviamente con este de 6 pulgadas se analiza el diámetro interno, que es con el que se van a hacer los cálculos que corresponden a ese diámetro de 6 pulgadas. ¿Listo? Entonces, ese puede ser una solución, una única tubería con diámetro comercial superior al calculado. Y la otra es que puedes tener una combinación de diámetros. Por ejemplo, puedes seleccionar una parte del diámetro anterior, una de 6, un tramo de 6 y otro tramo más pequeñito. Ahí dibujé mal, pero este sería otro tramo, por ejemplo. Este sería de 6 y este de 4. Y obviamente verifica la sobrepresión, que todo te cumpla. ¿Listo? Y acá esto indica que la pérdida, en esto digamos que esto sería J1, y este sería la tubería 2. Por la longitud, el punto en la tubería pendiente por longitud, termina siendo una pendiente por longitud, te va a dar otra altura. Profe, no se le está entendiendo porque se graba el internet. O no sé si soy yo. ¿Cierto? Y acá dentro. Entrecortado, profe. Ah, ¿desde cuándo se me entrecortó? Desde la diapositiva pasada. Desde aquí. Desde aquí. Profe, sí, yo sí lo he escuchado. Ah, ese entonces el internet de Xiaomi. Internet Xiaomi, porque si me escuchó algo fue el internet. ¿Listo? Profe, pero yo Pero tampoco lo estaba básicamente escuchando bien. no me estaba escuchando bien. Ok, vale. Entonces es mi internet. Qué pena. Hasta de esta diapositiva, ¿verdad? Sí. De esta, pues listo, vale. Ahora sí me están escuchando bien. Vamos a repetir. No hay problema. A Sí, profe. veces mi internet me falla. Dice mi internet. Qué bien que me lo hayas mencionado. Qué bien. Listo. Lo que había mencionado yo desde el inicio era lo siguiente. Cuenta que este es una conducción forzada porque la línea simplemente es la inicial, esta profundidad final, y es una línea que une esos dos puntos. Y en este caso es forzada porque la tubería es de esa línea piezométrica, ¿cierto? Entonces, la pérdida de energía equivale a esa diferencia de altura. Ustedes lo pueden comprobar aplicando la ecuación general de energía. ¿Listo? Y esa H habíamos definido que era, este es nivel 2, este es el punto 2, este es el punto 1. Nivel N1 es nivel de agua aquí y N2 es nivel de agua acá. Entonces H aquí es igual, si este es mi nivel de referencia, H sería igual a nivel 1 menos nivel 2, ¿cierto? Que es lo que estás viendo acá. Y la longitud total de la tubería va a ser L1 más L2 más L3, ¿cierto? L1 más L2 más L3. Esto aquí sí sería LT.
Y la pérdida, como habíamos dicho, es la carga hidráulica disponible, que es la diferencia de nivel para este caso, que el impulso de precesión es por fuerza. Esto está presurizado la tubería, pero está presurizado gracias al desnivel que hace la fuerza impulsora es la gravedad. Pero está a presión porque el tubo está presurizado. Es decir, el tubo tiene presión. O sea, la lámina de agua ejerce una presión sobre el tubo. Es diferente al de parcialmente lleno, que el parcialmente lleno trabaja a presión atmosférica. Este no, este trabaja a presión por encima de la atmosférica. Entonces, y acá H sobre LT es igual a J. Es como una pendiente de energía. Eso es lo que es J, lo que representa J en la ecuación de Hazen y Williams, esta J. Ahí el autor hace ese esquemita. Y el diámetro simplemente es el diámetro que ustedes determinen. Incluso lo puedes calcular. Si conoces la J, si conoces caudal, conoces, bueno, el C ya se conoce, y conoces J, puedes calcular diámetro. ¿Listo? Usando la ecuación de Hazen y Williams. ¿Listo? Entonces, la diferencia de nivel, esta diferencia de altura, debe igualar a la pérdida de energía. ¿Cierto? Y a mayor desnivel, entre 1 y 2, mayor sea el desnivel, va a ser menor el diámetro. Pues va a haber más capacidad hidráulica de impulsar el, el, el fluido, ¿cierto? Y por lo tanto la conducción va a ser más barata, ¿verdad? Listo. Eso por un lado. ¿Listo? Luego, ya en la J, le habíamos establecido que cuando el diámetro, muchas veces que estimamos el diámetro, por ejemplo, cuando hacen en Williams pueden calcular el diámetro siempre y cuando cumpla con su resolución. Y por ejemplo, le ha dado 5.2 pulgadas. 5.2 pulgadas es el diámetro que se necesitaría, pero 5.2 pulgadas no está disponible comercialmente. Uno diría, hay dos alternativas. Uno es que trabaje toda mi tramo, mi sección con 6 pulgadas. 6 pulgadas, 6 pulgadas, 6 pulgadas. Esa sería una de las soluciones. La otra es, pero puede ser más costosa porque vas a tener más diámetro. La otra es que tú puedes tener un tramo de 6 pulgadas, como lo que está en el ejemplo, y otro de 4 pulgadas. Y verificas todo, que no haya sobrepresión que afecte el sistema, o si no sé, mirar cómo se corrige, ¿cierto? Entonces, luego, SJ, recuerden que es H, J recuerden que es H sobre L, sobre L. Y si tú planteas, por ejemplo, esta solución de dos tubos, vamos a borrar acá esto. Entonces J1 simplemente va a ser a mi H1, va a haber un H1 y acá va a haber una L1, ¿sí o no? Si supongamos que la tubería llega hasta acá y hasta acá llega H1. Listo, entonces J1 va a ser H1 sobre L1, una pendiente. H1, la carga hidráulica disponible sobre la longitud de la tubería. Obviamente sobre L1, multiplicado por L1. Más J2, J2 va a ser lo mismo. Acá va a haber un H2. Este va a ser H. Estoy escribiendo mal. Este es H. Y esto va a ser L2. ¿Cierto? L2 va a ser esta longitud de la tubería. Entonces va a ser J2 va a ser H2 sobre L2.
para que ustedes vean dónde sale. Por acá me tiré la ecuación, qué pena. Volverla a hacer. Lo malo de esto que no. Entonces, J1 era H1 sobre L1 multiplicado por L1 más H2 es J2, perdón, es una pendiente de energía, va a ser la diferencia de altura sobre la longitud. H2 sobre L2 que multiplica a este L2. Listo, y esto es igual a H. Otra vez. Esto es igual a H. Entonces, si ustedes notan, este L2 con este L2 se cancela y me queda acá H2 solamente. Y este L1 con L1 se cancela y me quedaría que H es igual a H1 más H2. No, H1 es igual a H1 más H2. Eso es igual a H. Es como si fuera la diferencia de altura entre el punto inicial y el punto final. Sería H, que va a ser H1 más H2. ¿Listo? Entonces de ahí sale. Ustedes pueden jugar así con esto y comprobar todos los diseños. Ahorita como voy a hacer el ejemplo. Las pérdidas menores localizadas, este caso M, o coeficientes globales, pueden determinarlo de varias maneras, como un coeficiente de resistencia, pues por relaciones, hay varias maneras. En esta ya está recibida para algunos tipos de accesorios. Por uniones 0.3, válvula de globo 10 cuando es completamente abierta, válvula de cheque 2.5 completamente abierta, codos de 45, codo estándar, entre otros una entrada, una salida que es 1. Todos esos K, pues dependiendo de los accesorios que se tengan, no los puedes tener y los ubica aquí para el cálculo, ¿cierto? Otros K también que están acá en el libro, estos serían los mismos. Reducción gradual 0.15 con puerta abierta. Listo. Entonces, esos están ahí. Incluso también pueden utilizarlo la longitud equivalente que hemos visto, ¿cierto? Bueno, las velocidades mínimas y máximas. Mínima 0.5. La velocidad máxima depende del fabricante, que recomienda el fabricante para que no tenga efecto, por ejemplo, de corrosión, que tanto resiste la tubería. La velocidad máxima por lo general es de 6 metros por segundo, pero debe verificarse el golpe de ariete y su efecto de la tubería. Pero igual hay que mirar qué es lo que recomienda el fabricante. Bueno, en la sección 3, en el artículo 56, ahí vas a encontrar lo que tiene que ver con la adopción y condición. Por ejemplo, acá la velocidad mínima es de 0.6, ¿cierto? Metros por segundo, 0.5, perdón, tal como está ahí. La máxima incluso es la que acá dice los límites de velocidad máximo recomendados por el material de ducto. La pendiente de la tubería es con el fin de facilitar purga y evacuación de aire. No se recomienda que sea horizontal, pues hay pendientes mínimas. Es 0.04 cuando el aire se desplaza en la misma dirección del agua. Y 0.1 cuando el aire se desplaza en dirección contraria al agua. El diámetro mínimo nominal es de 2 pulgadas, 50 milímetros, 50 milímetros. O va a depender pues, del caudal de diseño. Lo que tiene que ver con los anclajes es que en algunas partes, por ejemplo, como los cambios de direcciones, van a haber fuerzas, ¿cierto? Y la idea es que para absorber esa fuerza se colocan unos anclajes o muertos que pueden ser verticales o horizontales, que lo que hacen es que le dan resistencia a la tubería para que no se vaya la fuerza no lo vaya a rotular o no la vaya a absorba, digamos, ese esfuerzo que no vaya a afectar el funcionamiento de la tubería. No la vaya incluso a desprender. Entonces, por ejemplo, unos anclajes de tuberías para evitar, digamos, que hay una resistencia. Por otra parte, están las zanjas. Las zanjas también tienen como que un dimensionamiento, ¿cierto? Entonces, la conducción, como cualquier otro tipo de transporte, se recomienda que sea enterrada para evitar problemas. Por ejemplo, que los vehículos que pasen por la carretera la dañen,
que hayan tampoco actos vandálicos, que hayan también conexiones erradas o que afecten la tubería, ¿cierto? Incluso también de la contaminación de agua superficial. La profundidad mínima, según el autor, es de 1 metro, pero puede variar dependiendo del material de la tubería. Por ejemplo, hierro fundido puede ser de 0,6 metros. El ancho de la zanja puede ser el diámetro del tubo más 0,30, puede ser el ancho de la zanja, o 0,5 metros según las especificaciones y carga de la tubería. ¿Listo? Otro efecto, un efecto importante es lo del golpe de ariete. Entonces, el golpe de ariete es de mucho cuidado porque puede dañar la tubería, ¿cierto? Y se da en sistemas a presión, incluso también en las bombas cuando se cierran, por ejemplo, repentinamente, se apaga, puede generar un choque que puede generar unas ondas que afectan el sistema. O sea, el golpe de ariete se define como un efecto de choque violento o sobrepresión súbita que se produce sobre las paredes de los conductos forzados debido a un movimiento abrupto del fluido. Por ejemplo, en este caso, pues, digamos, si está una válvula cerrada, pues no hay problema. Está cerrada, pues la válvula tiene una resistencia. Se abre, pues obviamente el agua circula, pero si se cierra repentinamente en un periodo de tiempo muy corto, ¿qué va a pasar? Se van a generar unas ondas que se propagan aguas arriba y aguas abajo, vuelven a rebotar. Y esa sobrepresión puede generar estos efectos como roturas. En acá está roturas, en la deteriorada de esta reunión, en definitiva, eso es pérdida de dinero. ¿Listo? Entonces, en el diseño incluso hay que considerar el golpe de ariete para evitar ese tipo de efectos adversos sobre la tubería. ¿Listo? Para ello, como es una onda que les mencioné que se propaga, hay una ecuación de Allievi que es calcular la celeridad de la onda con esta ecuación empírica, 9.900 sobre 48.3 por K es una relación de módulos de elasticidad y el material de la tubería, depende del material y es de tabla. Por ejemplo, el plástico es 18, el diámetro es diámetro del tubo, D diámetro del tubo, y esta de pequeñita es el espesor de la pared. ¿Listo? Entonces, se calcula una sobrepresión que no supera un límite establecido. Esta es la ecuación de la sobrepresión, HA, 2 por L, la longitud, por una velocidad del flujo, por gravedad por un tiempo. Entonces, el tiempo se puede calcular como 2 veces la longitud por la celeridad de la onda. Entonces, cuando el tiempo es menor que esa relación es sobrepresión máxima, y si es mayor, se va a hacer una maniobra lenta. Es decir, que el tiempo tiene que ser, cuando hay riesgo de efectos de golpe de ariete, hay que cerrar la válvula en un tiempo prudente y muy lentamente, en donde ocurra, donde puede ocurrir sobrepresiones altas debido a los cierres de válvulas, cierres repentinos de válvulas. Bueno, hay algunas medidas que pueden aplicarse y que no requieren equipos especializados. Por ejemplo, limitar la velocidad de 0,3 a 3 metros por segundo. Cerrar lentamente las válvulas mediante la colocación de un volante de gran diámetro. O sea, cerrar lentamente la válvula y no vamos a ocurrir con eso. Emplear válvulas especiales contra golpe de ariete. Hay unas válvulas especiales que las pueden cerrar sin problema, que ellas se encargan internamente de evitar que se formen esas ondas que vayan a dañar la tubería por sobrepresión. Se puede aumentar el espesor de la pared del tubo, también darle más presión que pueda resistir. Y también pueden construirse pozos de oscilación o cámaras de aire comprimido, ¿cierto? Algunos pozos para evitar sobrepresión o cámaras de aire comprimido. ¿Listo? De esa forma se podría, digamos, mitigar los efectos
del golpe de ariete, ¿vale? Entonces, yo creo que ya nos quedan poco tiempo. La próxima clase vemos el ejemplo que está en el libro, listo, que sería mañana. No sé si tengan preguntas hasta el momento. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Shemi, Aldair, Karen, Marina, Dayana, Eiffel, ¿tienen Al preguntas? parecer no, profe. Listo, bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí. Para la próxima clase, porfa, vayan leyendo lo del golpe de ariete, perdón, lo del ejemplo, y pueden investigar sobre el golpe de ariete. Entonces, hasta aquí dejamos.